Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, vamos a entrar a un otro tipo de compuestos, los cuales vamos a nombrar con sales oxisales. Bueno, sales oxisales, decimos, resultan de sustituir los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal, ¿no? A ver, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Sabemos que la fórmula del ácido sulfúrico se representa ya como hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, ¿sí? Ahora, en vez del hidrógeno, fíjense bien, vamos a reemplazar por metales, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo, en vez de hidrógeno 2, estoy colocando el sodio, ¿no? Pero este radical, fíjense, el radical sulfato en este caso va a permanecer siempre el mismo, ¿no es cierto? Acá azufre, oxígeno 4 y con dos signos negativos como exponente significa, o es más bien, es radical, en este caso sulfato, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos sulfato, radical sulfato combinando con el sodio. Pero acá también, fíjense, se igualan los signos positivos y negativos. A ver, ahí siempre mostrándoles parte por parte para que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces significa de que hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? En vez del hidrógeno, hidrógeno 2 es reemplazado por el sodio, ¿no es cierto? Y SO4 es el radical sulfato, ¿de acuerdo? Bien, es así como vas a notar, ¿no es cierto? Al igualar los signos, fíjense, acá tengo un positivo del sodio, pero dos negativos del sulfato. Entonces, para que se igualen, al sodio coloco 2. Coloco 2 directamente, ¿sí? Entonces ya tenemos dos positivos, dos negativos, está igual a los signos. Y este compuesto recibirá el nombre de sulfato de sodio. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en vez de hidrógeno 2, vamos a reemplazar por el calcio. ¿No es cierto? El radical sulfato permanece el mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este otro elemento? Fíjense, con este otro compuesto más bien. Valencias. Calcio, sabemos que su valencia en este caso es más 2, positivo, y acá también del sulfato tenemos dos signos negativos. Entonces, por lo tanto, dos negativos con dos positivos, bueno, es igual, ¿no? Entonces, este compuesto queda solamente de esta forma, ¿no? O sea, como el calcio, azufre, oxígeno 4. Ahora, una aclaración, fíjense. En varios libros ustedes van a ver cuando se esté tratando este tipo de compuestos. En algunos textos no colocan necesariamente acá los signos, ¿sí? ¿No? Inmediatamente colocan de esa forma, que ustedes ya tienen que saber qué compuesto es. El calcio, azufre, oxígeno 4. Es para que ustedes vayan entendiendo, estoy colocando acá los signos, ¿no es cierto? Positivos, negativos, ¿no? Para expresar de manera correcta. En muchos libros, les repito, no están estos signos así colocados. Entonces ustedes tienen que ubicarse rápidamente. ¿Cómo igualar los signos positivos y negativos? ¿Sí? En este caso tenemos dos positivos, acá tenemos dos negativos. ¿De acuerdo? A ver, vamos con otro ejemplo. En vez de hidrógeno 2, voy a reemplazar por aluminio. ¿No es cierto? Acá aluminio es radical, en este caso sulfato. Ahora, fíjense, inicialmente estaría de esta forma, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Acá aluminio 3 positivos, radical sulfato 2 negativos. Ahora, ¿cómo igual? Fíjense, acá tengo 2 negativos y 3 positivos. Es una forma de igualar, ¿no es cierto? Es al aluminio coloco 2, ¿verdad? Coloco en este caso 2, donde 2 por 3 ya voy a tener 6. Pero acá, esto es importante. A todo el radical sulfato vamos a encerrar en un paréntesis, ¿sí? Y se hacían colocar acá el 3 en este caso. ¿No es cierto? Donde se indica entonces 3 por 2, 6 negativos, con 2 por 3, 6 positivos, igual. ¿De acuerdo? Entonces vayan procediendo de esa manera para este tipo de compuestos. Entonces, aclarando, decimos, se igualan, indicaremos, se igualan, diremos, a ver, valencias positivas y negativas. Valencias positivas, decimos, positivas y negativas.
¿no es cierto? Y negativas indicamos, ¿no? Ahora, punto seguido colocamos. Cuando decimos se tiene que repetir, cuando se tiene que repetir, indicaremos. Cuando se tiene que repetir dos o más veces el radical, dos o más veces indicamos. Dos o más veces el radical. Esta aclaración es bien importante. Dos o más veces decimos el radical. Se emplea paréntesis. Se emplea, indicamos paréntesis. Bueno, paréntesis, indicamos, ¿no es cierto? Se emplea paréntesis, decimos, con el subíndice fuera, o fuera, ¿no? Con el subíndice afuera. Es decir, fíjense, me refiero a este ejemplo que hicimos, ¿no? De radical sulfato. No significa de que este 4 tengamos que igualar, fíjense, con los positivos, ¿no? No tiene que haber esa confusión, ¿no es cierto? Este 4 ya es propio, fíjense, del radical. Es intocable este 4. Va a permanecer siempre. Ahora, para igualar los signos negativos con los positivos, fíjense. Entonces acá afuera tenemos que colocar subíndice, es decir, en paréntesis todo es radical y afuera colocamos el subíndice. Entonces decimos acá, bueno, 3 por 2, 6 negativos, se iguala con 2 por 3, 6 positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa situación también vayan tomando muy en cuenta. A ver, para aclarar siempre, ¿no? Decimos, por ejemplo. A ver, tomamos en cuenta algunos ejemplos para que vayamos familiarizándonos también con este tipo de compuestos. A ver, periodato de aluminio, por ejemplo. ¿Sí? Indicamos periodato de aluminio. ¿Cuál será su fórmula química del periodato de aluminio? A ver, ¿cuál es el radical periodato? ¿Sí? Si hablamos de diodo, ¿no es cierto? Va a estar acompañado del oxígeno. Este es el periodato, ¿no? ¿No es cierto? IO4. Y acá solamente un negativo, ¿no? ¿Sí? Es impar, ¿no es cierto? Y acá coloco el aluminio. El aluminio sabemos que es más 3, ¿no? Ahora acá, fíjense, tenemos 3 positivos y un negativo. ¿Sí? Entonces, para igualar, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta este paréntesis y acá colocaré el 3. Con lo cual igualaríamos 3 negativos con 3 positivos. Este es el compuesto químico del periodato de aluminio. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un otro compuesto. Por ejemplo, decimos pirofosfato de calcio. A ver, ¿qué tal? Pirofosfato de calcio. Bueno, pirofosfato de calcio. ¿Cuál será la fórmula de pirofosfato de calcio? A ver, el radical pirofosfato más antes. ¿Cómo se define? Está definido en este caso con fósforo 2, ¿no es cierto? Oxígeno, nos dice pirofosfato, ¿no? Acá está con 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Acá está el 7, ¿no? Este es radical pirofosfato. ¿No es cierto? Ahora nos indica calcio. ¿Sí? De calcio es más 2. Ahora, tenemos que igualar positivos y negativos.
Acá tenemos 4 negativos, 2 positivos. Entonces acá al calcio como su índice colocamos 2. Y ya está igual. ¿Sí? 2 por 2, 4 positivos con 4 negativos del radical. ¿De acuerdo? Bien. Veremos la clasificación de este tipo de compuestos. Acabo de colocar como subtítulo clasificación. ¿No es cierto? Y existen, indicaremos, 4 clases de sales oxidales. Existen, diremos, 4 tipos o clases, como ustedes quieran. 4 tipos, en este caso, de sales oxidales, ¿no? Decimos de sales oxidales. A ver, veamos el primero. Acá coloco inciso A, ¿no es cierto? Y me refiero a sales neutras. Sales neutras. A ver, ¿qué pasa con sales neutras? Las sales neutras, fíjense, resulta de la combinación, ¿no es cierto?, de un metal, ¿no? De un metal y un radical. Metal y radical, decimos, ¿no? En otras palabras, acá coloco metal, ¿no es cierto?, y radical. Ahora, en cuanto a los signos, los metales siempre van a estar con signo positivo y el radical siempre va a estar con signo negativo. ¿No es cierto? A ver, algunos ejemplos, fíjense. Les indico telurito, a ver, miremos de potasio. Telurito de potasio. ¿Cuál es la fórmula química? Más antes, ¿de qué manera representamos el símbolo químico de radical telurito? ¿Cómo está dado? Ya, acá teluro, oxígeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de telurito. Bueno, acá va a estar con 2 negativos, porque sabemos que tiene valencia impar. Y hablar de telurito significa que está funcionando con su valencia 4, ¿verdad? ¿Sí? 4 más 2, 6, la mitad en este caso 3. Este es radical telúrico. Ahora acá nos indica de potasio. A potasio vamos a colocar su valencia más 1. Ahora, así tal como vemos, ¿no es cierto? No está igualado, ¿verdad? Los signos, ¿no es cierto? Acá tenemos 2 negativos y un positivo. Inmediatamente al potasio colocamos 2. Con lo cual ya estaría igualado. ¿Sí? A ver, veamos algunos ejemplos más de sales neutras. A ver, pues bien, vamos a considerar otros compuestos relacionados con los radicales. A ver, de la siguiente manera. A ver, sulfato niquélico. Sulfato niquélico. ¿Cuál será su fórmula química? El sulfato niquélico. Antes escribimos el radical sulfato. Azufre, oxígeno 4, ¿verdad? Como el azufre tiene valencia negativa par, entonces acá lleva precisamente 2 negativos. Ese es radical sulfato. ¿Sí? Sulfato niquélico, dijimos, ¿no es cierto? Y acá vamos a colocar el elemento níquel. Al decir niquélico, ¿no? Es notar la idea que el níquel está funcionando con más 3, ¿verdad? ¿No es cierto?
Recordemos de que el níquel tiene valencia más 2 más 3. Ahora, así tal como lo vemos, fíjense, tenemos 2 negativos y 3 positivos. ¿Cómo lo vamos igualando ahora? ¿Sí? Pues para esta igualación, ¿no es cierto? Necesariamente, radical sulfato vamos a encerrar en un paréntesis, ¿verdad? Y a níquel colocar 2 como subíndice y al radical sulfato colocar 3. ¿De acuerdo? Con lo cual se igualarían las valencias, ¿no? O los signos, más bien. 2 por 3, 6 positivos, 3 por 2, 6 negativos. ¿De acuerdo? A ver, este otro compuesto, fosfito. El fosfito indicaremos de calcio. De calcio. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el radical fosfito? Hablamos de fósforo, ¿no? Solamente la C, fósforo, oxígeno. El subíndice, ¿cuál va a ser? El fosfito. 2, ¿no ven? ¿No es de acuerdo? Como el fósforo tiene valencia negativa y impar, entonces acá se coloca un negativo más. ¿No? Fosfito de calcio. ¿Sí? Calcio tiene valencia más 2. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo igualamos? Positivos y negativos. ¿Sí? Directamente a este radical fosfito lo colocamos en paréntesis y colocamos el 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Con lo cual esto ya está igualado 2 positivos, perdón, 2 negativos con 2 positivos. ¿Está claro? A ver, veamos este otro tipo, inciso B. Esta vez nos referimos a sales. Sales indicaremos, a ver, sales ácidas. Sales indicaremos ácidas. ¿Qué pasa en sales ácidas? En sales ácidas, fíjense, participa en este caso el metal, ¿verdad? Aparte de un metal, participa en este caso el hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno. Y también participa en este caso el radical, ¿no? Vemos y radical. En otras palabras, está representado con el metal, hidrógeno y radical. Ahora, ¿qué pasa con los signos? El metal siempre está con signo positivo, hidrógeno con signo positivo y radical con signo negativo. ¿No es cierto? Pues acá nuevamente decimos de que la suma de valencias positivas, ¿qué indicaremos? La suma de valencias. La suma, indicaremos, de valencias positivas, diremos, del metal y del hidrógeno, del metal, decimos, y del hidrógeno, ¿no es cierto? Que ustedes pueden notar, metal positivo, hidrógeno positivo, ¿no? En este caso decimos y del hidrógeno, deben igualar al número de valencias negativas, deben igualar, diremos, al número de valencias negativas, bueno, de valencias, indicaremos negativas, obviamente es el caso del radical, ¿no? Negativas indicamos del radical, ¿no es cierto? Decimos del radical. A ver, por ejemplo, nuevamente vamos a aclarar con algunos ejemplos, ¿no? Donde, a ver, esta vez vamos a nombrar clorato ácido de zinc. Clorato ácido de zinc. ¿Cuál es su fórmula química? Antes definimos el radical clorato.
¿Sí? Es decir, acá tenemos cloro, oxígeno. ¿No es cierto? Como tiene valencia, en este caso, impar el cloro, negativo, colocamos un menos. Clorato funciona, el clorato nos indica que está funcionando con su valencia positiva más 5, ¿no? ¿No es cierto? 5 más 1, 6, la mitad, 3. ¿No es cierto? Acá colocamos el hidrógeno, ¿no es cierto? Y acá vamos a colocar el cloro. Bueno, el cloro. Perdón, el zinc, ¿no? El zinc. Vamos a colocar el zinc. Ahora, del zinc, fíjense, sabemos que su valencia es 2, estamos hablando de 2 positivo, ¿no es cierto? De zinc es 2 positivo, del hidrógeno es un positivo, ¿verdad? Acá tenemos ahora 3 positivos y un negativo. Entonces indica eso de que vamos a afectar al radical clorato, ¿no? De la forma, a ver, ¿no es cierto? En paréntesis, ¿verdad? Y para que se iguale, acá vamos a colocar precisamente el 3. Con lo cual, acá ya se ha igualado 3 negativos con 3 positivos. ¿Está claro? A ver, veamos otro ejemplo. De este tipo de sales ácidas. A ver, esta vez nombraremos nitrato ácido de bario. Nitrato ácido de bario. Bueno, decimos de bario. ¿Cuál es el radical nitrato? Estamos hablando de nitrógeno, oxígeno, nitrato con 5. Antes, tiene valencia negativa impar, solamente acá un negativo. A la hora de nitrato, su mayor valencia es 5. 5 más 1, de 6, la mitad 3. Ese es el radical nitrato. ¿Sí? Ahora, acá colocamos hidrógeno y acá colocamos bario. ¿Está bien? Bario con valencia más 2, hidrógeno más 1. ¿Está claro? Ahora, nuevamente, haciendo esta relación, notamos que para igualar los signos positivos y negativos, ¿no es cierto? Acá tenemos 3 positivos y tenemos 3 positivos y un negativo. Nuevamente, al radical nitrato lo colocamos en paréntesis y acá vamos a colocar el 3. ¿Está, no? Bien. A ver, veremos un otro ejemplo. A ver, sulfato ácido de litio. Sulfato ácido de litio. A ver, ¿cuál sería su fórmula química? Radical sulfato. Azufre, oxígeno 4, ¿verdad? ¿Sí? Acá con 2 negativos, ¿no es cierto? Acá el hidrógeno, ¿verdad? Y acá el litio. ¿Está correcto? El litio sabemos que es más 1, hidrógeno más 1. ¿Está igualado? Sí, ¿verdad? Acá tenemos 1, 2 positivos y del radical también 2 negativos. Está igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
A ver, también veremos este otro tipo de compuestos. Coloco inciso C, sales básicas. Sales indicamos básicas. Ahora bien, ¿qué pasa con sales básicas? Está formado con metal, ¿no? El radical oxidrilo, ¿no es cierto? Y obviamente el radical propiamente dicho. En otras palabras, este tipo de sales está conformado por el metal, el radical oxidrilo, y en este caso el radical. Ahora, en cuanto a signo se trata, el metal siempre está con signo negativo. El radical oxidrilo, esta vez, fíjense, está con el signo negativo, ¿no? Acuérdense del -1, ¿no es cierto? Y el radical también está con el signo, en este caso, negativo. ¿No es cierto? Representamos de esa forma. Ahora, el número de valencias positivas del metal, digamos, el número de valencias positivas, indicando en este caso valencias positivas del metal, ¿no? Solamente acá el metal tiene valencia positiva del metal, indicaremos. Deben ser igual a la suma, deben ser, indicaremos, igual a la suma, bueno, a la suma, indicaremos, de valencias negativas, indicaremos negativas, diremos, del oxidrilo, o como ustedes quieran, del radical oxidrilo, ¿no es cierto? Del oxidrilo, diremos, y del radical, ¿no? Me refiero a estos dos elementos. A ver, por ejemplo, acá vamos a nombrar un compuesto químico más antes, ¿no? A ver, sulfato básico de estroncio. Sulfato básico, indicaremos, básico de estroncio. Bueno, de estroncio. Acá abajo voy a colocar su símbolo químico. A ver, ustedes ya saben la fórmula del radical, en este caso sulfato, ¿sí? Estamos hablando directamente azufre, oxígeno 4, con 2 negativos. Ahora, al decir básico, me refiero al radical oxidrilo, ¿no? Y acá está el metal estroncio, como Sl, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a valencias del estroncio, en este caso es +2, ¿no? Hagamos una revisión de la tabla periódica. El radical oxidrilo es negativo, -1. Ahora, haciendo esta igualación, a ver, tenemos ¿cuántos negativos? 3 negativos, ¿verdad? Y 2 positivos. ¿Qué tal si coloco al estroncio 2 como su índice? Ya tendría 2 por 2, 4 positivos. Y al radical oxidrilo, fíjense, lo encierro en un paréntesis, coloco el 2. Bueno, coloco el 2. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos que ya está igualado, ¿no? 2 por 2, 4 positivos, acá 2 negativos, acá 2 por 1, 2, también tenemos 4 negativos. Está igualado. ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. Estamos en la parte de sales básicas. A ver. Entonces, vamos a tomar en cuenta otros elementos. A ver.
decir, por ejemplo, a ver, tellurato básico estánico. Tellurato básico estánico. Decimos estánico. ¿Sí? Bueno. Tellurato, ¿cuál es su fórmula química de radical? Tellurato, pues. Estamos hablando, sin duda alguna, fíjense en este caso, del radical tellurato, ¿no? Bueno, lo presentamos de esta forma. ¿No es cierto? Luego, radical oxidilo, ¿sí? Y acá el estaño. Ahora, como dice estánico, funciona con valencia +4, ¿verdad? El estaño. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. El radical oxidilo es negativo 1. ¿Sí? Ahora, para hacer esta igualación, necesito directamente al radical oxidilo, vamos a colocar en paréntesis. El estaño, 1, 2, 3, 4 positivos, ¿verdad? Necesariamente el radical oxidilo, ahora vamos a, bueno, colocar en paréntesis, colocarlos. ¿Sí? 2 negativos con 2 negativos, 4, ¿verdad? Y se iguala con 4 positivos. ¿De acuerdo? En este tipo de sales. ¿Sí? Ahora veamos este otro tipo. Estamos hablando tipos de sales. Indicaremos sales dobles. A ver, ¿qué pasa en sales dobles? Esta vez en sales dobles participa 2 metales diferentes. Como definición colocamos 2 metales, obviamente diferentes, ¿no? 2 metales indicaremos diferentes, ¿no es cierto? Y luego un radical, ¿no? Y acá decimos y un radical, ¿no? En otras palabras, fíjense, va a participar un metal 1, llamaremos, metal 2 y acá el radical. En cuanto a signos se trata, los metales van a funcionar siempre con signo positivo y el radical con signo negativo, ¿no? De igual manera, fíjense, también se igualan valencias, diremos, bueno, también se igualan, indicaremos, también se igualan signos positivos y negativos. Signos indicamos positivos y negativos. Negativos, ¿no? ¿No es cierto? En este caso, obviamente, los signos positivos van a estar dados por los metales, ¿no? Y el negativo va a estar dado en este caso por el radical. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, indicaremos. Diremos, a ver, por ejemplo. Esta vez vamos a tomar en cuenta, a ver, nitrato doble, diremos, nitrato doble, indicaremos, a ver, de calcio y sodio. De calcio y sodio. Bueno, colocamos acá igual. ¿Cuál será la fórmula química? Nitrato. ¿Cuál es la fórmula radical nitrato? Ya ustedes van ubicándose. NO3, ¿no ven? NO3. La base de nitrato, bueno, como es impar, colocamos acá un negativo más. Ese es el radical nitrato, ¿no es cierto? Ahora nos indica de calcio y sodio. Acá colocamos el calcio, y acá colocamos el sodio. ¿Sí? Valencias del sodio positivo +1, del calcio en este caso es +2. Ahora, para igualar estas valencias positivas y negativas. Acá tenemos 3 positivos, ¿no es cierto? De los metales, 3. Acá de radical solamente 1. Entonces, este radical lo cerramos en un paréntesis
Acá vamos a colocar 3. Lo cual quedaría igualado precisamente, ¿no? Los signos positivos y negativos. Acá tenemos 3 negativos, 3 positivos. ¿No es cierto? A ver, veamos este otro ejemplo. Estamos hablando ya de sales dobles. ¿No es cierto? Donde, a ver, indicaremos esta vez. Carbonato doble. Bueno, carbonato, indicaremos doble. Tenemos de magnesio y zadio. De magnesio y zadio. ¿Sí? ¿Cuál será su fórmula química? ¿Cuál es el radical carbonato? En este caso, el radical carbonato se representa. Carbonato es, tiene valencia negativa par, ¿verdad? Entonces va a tener 2 negativos. ¿Sí? Carbonato, con su mayor valencia, con 4. 4 más 2, 6, la mitad 3. ¿Sí? Carbonato doble de magnesio, acá coloco magnesio y acá coloco el zadio. Bueno, este es zadio, ¿no? Coloco zadio. ¿De acuerdo? De zadio, su valencia más 2, de magnesio también sabemos que es más 2. ¿Está bien? Ahora, para igualar estas valencias, ¿no? Si bien acá tenemos 1, 2, 3, 4 positivos, acá solamente tenemos 2 negativos, entonces el radical carbonato lo colocamos en paréntesis y acá colocamos 2. Con lo cual ya está igualado también las valencias, ¿no? 2 por 2, 4 negativos, acá se iguala con 4 positivos. ¿No es cierto? De esa manera podemos ir dando más ejemplos más todavía. Bien, bueno, de esta forma entonces acabamos también este capítulo 2 dedicado a la parte de química inorgánica, ¿no? Y tal como ya les mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp, el primer parcial, jóvenes, va a ser el próximo lunes, ¿ya? De los 2 capítulos que ya tenemos avanzado. El examen es de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. Vía virtual, por si acaso. ¿No es cierto? Entonces vayan preparándose, jóvenes. Y la práctica que les he enviado les sirve como referencia. Puede que ingrese al examen preguntas parecidas a la práctica. Les aconsejo que vayan resolviendo la práctica, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces vayan preparándose, jóvenes. El próximo lunes es el primer parcial. Bueno, buenas tardes, todo. ingeniero. Tengo una pregunta sobre el examen. Breve, por favor, rápido. ¿De cuántas preguntas más o menos va a ser el examen? No, eso ya voy a ver yo. No lo puedo decir desde ahora. ¿Sí? Ya lo verán ese día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.